¿Saben de qué estamos estudiando, no? ¿O cuál es nuestro tema? ¿O qué libro estamos estudiando en este mes? Romanos. Muy bien, Romanos. Está en el WhatsApp del grupo de la iglesia, están los temas y los hermanos, así que nadie se puede escapar. Y no sé si cuántos están o ya leyeron Romanos, ¿no? Pero es interesante. Ahí está todo basado en nuestra salvación, nuestra vida cristiana, de cómo somos nosotros, ¿no? Hoy por hoy. Esta luz me está matando, no se puede apagar, ¿no? Porque igual no me van a ver, Podemos hacer una excepción. No, esa luz no, esta. Bueno, entonces, está todo en Romanos, ¿sí? Así que yo les invito a que hay palabras algunas que no se entienden porque habla acerca de la carne, acerca del espíritu, como que se mezcla un poco, pero no se mezcla, pero hay que ir despacio y lo vas a entender, ¿no? Entonces yo te invito a que lo vuelvas a leer o leas Romanos, que te va a hacer bien, que te va a afirmar tu vida cristiana, que te va a desafiar a que verdaderamente eres un hijo de Dios y tienes victoria sobre el pecado, ¿no? Y que eres un vencedor, un montón de cosas. Así que hoy nuestro tema, y saben el versículo que me tocaba compartir, o que me toca compartir, es un versículo, decía yo, ¿no? Al leer, ¿cómo lo vivo este versículo en mi vida, en mi hogar o en mi familia? Dice así en Romanos capítulo 8. Abrimos nuestras Biblias, no voy a ir a otros libros o otro versículo, más que nos vamos a centrar ahí en ese capítulo nada más, pero tampoco. Bueno, Romanos 8:28. Mirá lo que dice, lo leemos todos juntos a la cuenta de 3, ¿sí? 1, 2, 3. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿cómo se cumple este pasaje en mi vida? ¿O cómo lo vivo? Y sabemos a los que aman, todas las cosas, dice que les ayudan a bien. Y ahí surge para mí preguntas, ¿por qué no? Porque si yo amo a Dios, todo va a ayudar a bien, dice su palabra. Claro, para eso hay que irnos un poquito más adelante, o como se dice atrás, ¿no? Adelante, unos versículos, un capítulo, o versículos más, desde el 1, por ejemplo, el capítulo 8. ¿Cómo se dice? ¿Atrás, adelante? Atrás, gracias, me está corrigiendo mi cuñada, me amenazó encima. Bien, entonces, para entender, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante y cómo este pasaje se hace realidad en nuestras vidas, ¿sí? Siendo que somos hijos de Dios. Bien, dice, capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 4, vamos a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Voy a orar, ¿sí? Bendito Dios, te clamo en este momento para que a través del Espíritu Santo podamos entender tu palabra y pueda hallar cabida en nuestros corazones, y no solo eso, sino disfrutarlo y deleitarnos. Sabemos que tú estás en medio nuestro. Por eso, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Dejamos este tiempo en tus manos, agradecidos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, el versículo 1 comienza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué comienza diciendo esto? Porque en los capítulos anteriores ya explicó Pablo de cómo nosotros hemos llegado a conocer, ¿sí? De cómo nosotros, o nuestra condición, o en qué condiciones estábamos, ¿sí? Entonces, ya en los capítulos anteriores hemos visto de que nosotros estábamos perdidos. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, ¿no? O sea que, ¿cuál era nuestra condición? No podíamos llegar a Dios por nosotros mismos. Entonces, Dios tuvo que hacer algo por esta humanidad, o Dios tuvo que hacer algo por mí. Y ahí en capítulo 5 leemos que dice: mas Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, tuvo que venir su Hijo a morir por cada uno de nosotros para demostrarnos su amor. ¿Por qué? Porque nos amó tanto a nosotros, dice, ¿no? Juan 3:16, ese amor tan grande, ¿no? Que tuvo que mandar a su Hijo a morir por nosotros. Personas que, o hombres que estábamos perdidos. Y llegamos a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el único camino, como la única persona que puede salvar nuestras vidas. Ahora, esto, ¿cómo es? Es porque Dios dijo: tomo a Ricky, lo voy a hacer mi hijo, pero lo obligo y para que sea mi hijo. No fue. Sino que nosotros voluntariamente aceptamos ese plan, la obra de Jesús, que murió en la cruz, para que podamos ser aceptos ante Dios, para que podamos ser salvos de la ira de Dios, de la condenación, voluntariamente. Entonces, yo entendí en este tiempo, ¿no? Pues voy entendiendo, porque mi mente es tan finita que no comprendo muchas cosas, pero que mi salvación es voluntaria. Nadie me obliga a ser salvo. O a alguno de nosotros alguien le dijo: no, vos tienes que ser salvo. No, nosotros decidimos ser salvo. Nosotros voluntariamente aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador. Ahora, de ahí comienza nuestra vida cristiana, ¿no? ¿Cómo? Como al aceptar voluntariamente también mi vida hace que yo pueda servir a mi Dios. Entonces, pasa que cuando muchas veces, ¿no? Muchos conocen a Cristo porque tuvieron que ir
o saber de Cristo, porque tuvieron que ir, ser acompañados y no aceptaron voluntariamente. Y no hay victorias, no hay gozo en sus vidas. Por eso, el apóstol Pablo acá en el capítulo 8 nos dice, ¿no? Ahora pues, no hay ni una condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿por qué menciona la carne acá? Es que, mi hermano, así como voluntariamente aceptamos a Cristo, todavía existe en nosotros el otro hombre, el viejo hombre. ¿Sí? Va a mencionar muchas veces en Romanos acerca de la carne, del espíritu, ¿no? Entonces, si yo no acepté a Cristo voluntariamente, voy a vivir en la carne. Como muchas veces se menciona y se dice, hoy estoy afuera, mañana adentro, así. Pero nunca va a tener mi vida victorias. Entonces, para que yo pueda entender este pasaje, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, mi vida tiene que ser todo o tiene que ir de victoria en victoria. Si bien está el viejo hombre en mí, voy a tener caídas. Y es así, porque hoy todos los que estamos acá, ninguno es perfecto. O hay alguien que me vaya a decir en esta mañana, yo no tengo pecado. No. Por eso, qué grande es Dios que también me da la oportunidad, ¿no? De si peco yo, de confesar e ir y pedir perdón y estar a cuenta con Dios. Lo dice Santiago. Porque sabe mi condición como es. Así que si yo ando conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación para mi vida. Y sigo, después vamos a sacar al final una aplicación, ¿sí? Versículo 4 en adelante, versículo 5 en adelante, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nuevamente repite, ¿no? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que procurar en nuestras vidas hacer morir esa carne, ese viejo hombre, ¿no? Vivir en el Espíritu, dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas.
Ya, como decía antes, un día voluntariamente hemos aceptado a Cristo. ¿Y quién viene a morar a nuestras vidas? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu cada día nos ayuda a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre, vamos a vivir en la carne. Por eso, cuán importante es que uno se analice cómo he reconocido a Cristo. Yo le dije, Señor Jesús, ven a mi corazón. Si dijiste eso, vino a morar el Espíritu Santo y con gozo vas a seguir tu vida cristiana. Si bien va a haber pruebas, va a haber problemas, va a haber cosas que te van a hacer pensar, pero tienes a alguien en tu corazón que mora y que te va a ayudar cada día. Entonces, decíamos, no hay ninguna condenación para los hijos de Dios. Versículo 12. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos, Abba Padre, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No tenemos ninguna condenación, pero tampoco no tenemos ninguna deuda, dice, ¿no? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que ya no vivamos conforme al pecado, conforme a la carne. Versículo 15 dice, pues si habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, pues si no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos Abba Padre. Decía que no tenemos ninguna deuda. Ya la deuda lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí? Muriendo por cada uno de nosotros. Sí tenemos, dice, una deuda o algo que de nosotros mismos tiene que salir, porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, porque dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para que estemos en temor. ¿Qué pasa cuando uno no está seguro de algo? Hay dudas, hay temor, pero nosotros como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Y no hay más temor en nuestras vidas. Y por consiguiente vamos de victoria en victoria. Y no solo eso, sino que nos recuerda, ¿no?, que un día, y no solo que nos recuerda, nos dice el apóstol Pablo que somos, dice, herederos. Está hablando más adelante. Y coherederos juntamente con Cristo. Hoy nuestro Señor Jesucristo todavía no vino, no ocupó su lugar todavía donde tiene que ocupar. Pero un día, cuando Él venga y estemos con Él, vamos a disfrutar de esa herencia que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Qué tremendo es esto. No sé si lo logran entender, pero
es algo que yo no merezco, pero sin embargo tengo una tremenda herencia en los cielos. Y por eso no tenemos ninguna deuda. La deuda ya la pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y sigo leyendo, versículo 17 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo a ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pues en esta vida, si bien como dice el pasaje acá, diciendo, pues el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si bien en este tiempo vamos a pasar tiempos tristes, momentos de aflicción, pero un día ya no va a haber esa aflicción. No va a haber más ninguna aflicción. Ahora, ¿cómo vivir en este tiempo sin aflicción? ¿Cómo vivir en este tiempo si hay pruebas, si cada vez el mundo está yendo de mal en peor? Recordando estas palabras que dice el apóstol Pablo. Dice, porque en esperanza fuimos salvos por la esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Nuestra salvación es por fe. Entonces, no solo que dejemos obrar al Espíritu Santo, que Él nos guíe, nos ayude, pero también vivamos por fe. Él lo prometió. Él en su palabra dijo promesas que un día vamos a estar con Él. Él tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. Estas aflicciones va a pasar, pero ¿cómo vas a vivir? Teniendo fe en su palabra. Que tu fe cada día, mi hermano, esté alimentada a través de su palabra. Ninguna aflicción. Y dice versículo 28, dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien,
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Claro, hemos entendido que no hay ninguna condenación para el Hijo de Dios. No hay deuda porque la deuda ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Y no va a haber más aflicción cuando estemos con Él. Y podemos decir, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ya sea pruebas, cosas malas, pero todo ayuda a bien. Por ahí para cambiar cosas en nuestras vidas, por ahí para fortalecer nuestras vidas. Y sigue el capítulo. Vamos a terminar, ¿no?, de leer el capítulo y dice, versículo 29, porque a los que antes conoció, dice, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que justificó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, mis hermanos, nada. Dice, tribulación o angustia, persecución o muerte. No hay nada que no pueda separarte del amor de Cristo. Pero esto, ¿cómo yo confirmo esto? Dice en el versículo 34, dice, escuchen bien, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si bien en esta vida tenemos cosas, pecamos contra Dios, pero hay alguien que está intercediendo por tu vida, por mi vida, ante Dios. El Espíritu Santo guiando mi vida, mi Salvador frente a Dios, mi Jesús intercediendo por mí. Qué tremendo es esto. Por eso no hay ninguna separación para el Hijo de Dios. Ahora, para los que no tienen a Cristo, no conocen a Dios, es obvio que la condenación ya está hecha para aquellos. Se sienten deudores, por eso quieren siempre agradar a sus vidas, hacer cosas aquellos que no tienen a Cristo, ¿no? Quieren alcanzar la paz, la felicidad, pero nunca satisfacen lo que nosotros tenemos, la paz en nuestras vidas. Y cada vez se encuentran en aflicción. Y por consiguiente están separados de Dios. Escuchaba a los chicos, ¿no?, que fueron al campamento.
Yo sé que cada uno tomó ciertas decisiones. Amén por eso. Estamos en un año que estamos comenzando, recién es el tercer domingo, si no me equivoco. Y sin darte cuenta, ya vamos a estar en diciembre. Y como muchos de nosotros nos preguntamos y decimos, ¿qué hice en todo este tiempo? ¿Qué hice en mi vida o en mi hogar? Ni hablar en las cosas del Señor. Yo te animo, mi hermano, como hijos de Dios que somos. Deja obrar al Espíritu Santo con toda libertad. Hay tantas cosas por hacer, por hablar, por compartir. Y si hay pruebas, tenemos a quien acudir. Tenemos a quien pedir perdón. Por eso yo te animo a que en este comienzo de este año, ¿no?, tomes decisiones, como decía Anita, tomé decisiones radicales que cambien tu vida. Y termina el apóstol diciendo, ¿no?, versículo 38, por la cual estoy seguro de que Cristo está en mí, seguro de que el Espíritu Santo dejo morar, dejo actuar. Dice, por la cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Que esta verdad toque tu corazón. Somos más que vencedores. Podemos hacer muchas cosas como hijos de Dios. Solo está en nosotros de tomar esa decisión. Y sobre esa decisión, ser constantes. ¿Saben? Hay una de las cosas que a mí me pasa, ¿no? Que muchas veces comenzamos algo y nos quedamos ahí y no lo terminamos y decimos cuando terminó el año, uy. Entonces yo te animo, no solo que dejes obrar a Dios en tu corazón, sino que seas constante. Si bien no te vas a desafiar a hacer grandes cosas, pero con esas pequeñas cosas, sé constante. Termina, sé victorioso. Tienes quien te va a ayudar, quién va a estar contigo, tienes quien va a estar intercediendo. Amén. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque me ayuda a ver mi condición, de que sin ti no soy nada. Pero gracias a que un día tú viniste a este mundo, enviaste a tu Hijo a vivir una vida de hombre, pero sin pecado, y llegar hasta ese lugar, hasta la cruz, y morir, porque no había otra solución para mi vida más que la condenación. Pero gracias a que tú me amaste, gracias a que tu Hijo obedeció y llegó hasta la cruz y murió por mí y resucitó, hoy tengo victorias, tengo esperanza, y yo sé que nadie ni ninguna otra cosa podrá separarme
del amor de Cristo. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Y bendito Dios, oro por mis hermanos que hoy están en esta mañana. Que tú les ayudes en cada una de sus actividades a siempre dejar que tú los guíes. Prospera sus metas, sus deseos, todo conforme a tu voluntad. Gracias, bendito Dios. Gracias en esta mañana por tu palabra. Te lo agradezco en el único nombre, en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesús y Salvador. Amén.